Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Mire, el tema que hoy vamos a tratar realmente nos va a interesar, porque es parte fundamental de nuestra vida, lamentablemente. Vamos a platicar un trabajo que realizó Tojil, esta estrategia contra la impunidad y además impunidad cero, se llama Guía contra la Corrupción en los ministerios públicos. ¿Usted cree que hay corrupción en los ministerios públicos? Bueno, pues vamos a hacerlo de la mano de Irene Tello. Ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Moisés Beristain, coordinador de proyectos de Impunidad Cero. Moisés, bienvenido. Gracias. Y a ver, ¿hay corrupción en los ministerios públicos? Sí. ¿Es en serio? Hay mucha corrupción. De hecho, el INEGI saca como una lista de cuáles son los trámites donde más corrupción hay. Un trámite ante un ministerio público es el tercer trámite público a nivel nacional donde los usuarios reportan más corrupción. Bueno, de entrada, prefieres no ir, Exacto. no denunciar. Sí, por saber el tiempo que te va a tardar, el dinero que te va a costar y algo que debería ser gratuito y expedito, como dice la Constitución, que es la justicia. Desgraciadamente, por cómo funciona actualmente la Procuración de Justicia en el país, pues no es el caso. A ver, me llamó la atención eso que dijiste, el dinero que te va a costar, o sea, no te debe de costar. No. Nada. No te debería costar Y nada. las prácticas ya, valga el término, reconocidas, muy vivas, es que te va a costar. Sí, y yo creo que sí es como por pasos, ¿no? También es como de... Hay gente que obviamente puede acceder a un abogado, pero incluso a veces los propios abogados son los que acaban haciendo estas prácticas, ¿no? Y haciendo que sigan pasando. O sea, como que ellos ya se saben el caminito para hacerlo más fácil. Para agilizar el trámite. Exacto. Sí. Y entonces son ellos los que también acaban motivando este tipo de mala práctica, ¿no? Y al final el que acaba pagando es uno. Bueno, si ya conocemos esto, y seguramente la autoridad, porque ustedes han estado trabajando de manera conjunta con las autoridades, ya saben el problema. ¿Qué hacen? Pues yo creo que sí es un tema muy complejo. Por fortuna ahorita hemos tenido muy buena recepción de las autoridades. Ellos también saben que es un tema que por más que ellos digan que no se pueden hacer ese tipo de prácticas, pues los funcionarios día a día las siguen haciendo. Entonces sí hemos tenido acercamiento con la Ciudad de México, con Hidalgo, y lo que ellos quieren hacer es literalmente que esta guía esté en los ministerios públicos, no solamente para que los ciudadanos sepan sus derechos, sino para dar una indicación desde el rango más alto a todos sus funcionarios de que eso no va a ser permitido. Rápidamente, nada más para ubicar a nuestro auditorio, nos platican qué es Tojil y qué es Impunidad Cero. Claro que sí. Sí, Tojil e Impunidad Cero son dos organizaciones de la sociedad civil que buscan analizar y estudiar temas, en el caso de Impunidad Cero, obviamente temas de impunidad generadas a nivel gubernamental. Y Tojil también, por su parte, se especializan en materia penal, pero también lo que hacen es realizar investigaciones acerca de este tipo de temas, para ofrecer herramientas justo a los usuarios del sistema para poder afrontar los problemas que se generan al momento de presentar una denuncia, como es el caso. El hacer esta guía, que además me parece muy interesante porque de alguna manera a quien tiene la oportunidad de tenerla en sus manos, de darle una ojeada, de leerla, ya no irá con los ojos tapados al Ministerio Público. Eso no quiere decir que esto abre todas las puertas y se libera, no. Pero por lo menos estás menos expuesto, ¿no? Sabes en qué momento decís, espérame, esto no es así. Yo creo que el punto de la guía era, obviamente los 15 puntos que están aquí es una explicación de nuestros derechos como usuarios del sistema de justicia penal. Todo está basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código que se creó cuando se crea el sistema de justicia penal acusatorio, un poco para que todos los estados tuvieran el mismo procedimiento y no pasara que, bueno, es que depende si es Hidalgo, si es Oaxaca, si es... Entonces, estos derechos pasan en todo el país. Entonces, para que la gente sepa, por estos 15 puntos no me pueden pedir dinero porque el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que todos estos procedimientos son gratuitos y así tienen que ser. ¿Cómo llegaron estos 15 puntos? Realmente es un ejercicio que se realizó entre Tojil e Impunidad Cero. Sí, desafortunadamente no son solo 15 puntos. Sí. Si uno va revisando hoja tras hoja el Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ir detectando más malas prácticas y más actos de corrupción. Lo que se hizo fue precisamente detectar los principales puntos al inicio de la denuncia que afectan a los usuarios. Esto es víctima, ofendido e imputado. Digamos, son los principales, o sea, al momento de iniciar con la denuncia, estos 15 puntos son los que primero pasan.
Después llega a la cancha del perito o inclusive del propio juez, que justo se está trabajando en los demás puntos para continuar detectándolos. Este primer punto que habíamos hace un momento, el inicio de la investigación y el término de ratificación, que hasta donde yo entiendo, pues no debe de ser. El ratificar quiere decir, espérate tantito, no sé cuánto, ¿sí? Y ven a volver a contar la historia para ver si inicia una investigación. Así es, exactamente. Como dice Irene, para empezar todo es gratis, cualquier trámite ante el Ministerio Público es completamente gratis. El tema de la ratificación es una mala práctica que se trae del sistema anterior. Justo como lo menciona, es decir, o sea, el denunciante acude al Ministerio Público, denuncia el delito del cual fue víctima y lo que el Ministerio Público le dice es, regresa en 15 o 20 días a repetirme lo que me acabas de decir o a decirme que es verdad lo que me acabas de decir. ¿Qué pasa? Obviamente la víctima, por la pérdida de tiempo que genera todo este trámite, ya no vuelve a denunciar y lo que continúa es justo el archivo temporal, que es uno de los puntos que también contiene la guía. ¿Qué trae este archivo temporal, ya que lo tocaste? ¿Quieres comentarlo? Pues el archivo temporal básicamente es cuando se determina que no hay más elementos para seguir investigando. Entonces lo que se hace es que se pone literalmente, como dice el término, en un archivo temporal en lo que se cierra la investigación, ¿no? Sin embargo, es muy práctico para ellos este archivo temporal, porque al uno determinar que una investigación tiene un archivo temporal, para ellos es una cifra de éxito. O sea, esa investigación ya para ellos está de cierta manera resuelta. Cerrada. Entonces, para ellos es muy bueno determinar archivo temporal, porque entonces ya no tienen que seguir investigando y sin embargo lo pueden ver como una cifra de efectividad, ¿no? Cuando en el fondo no lo es, porque no se determinó si había realmente un delito y quién lo cometió. Así es. Ahora, estos son apenas 2 de los 15 puntos. ¿El segundo cuál sería? El segundo es la obligación, la gratificación, ¿no? Para copias. Ese siempre nos dicen. Sí. Pero en el Ministerio Público y en cualquier otro lugar, ¿eh? Sí. Sí, a parecer es como, incluso uno va a cualquier agencia pública en este país. La verificación y al lado te cobran está la lleno de negocios de copias. O sea, porque realmente es como un gran negocio sacar las copias de algo que la misma autoridad debería proveer de forma gratuita. Está marcado en la forma de trabajo, o sea, estas fotocopias deben de entregarlas de manera gratuita. Así es, y lo que vemos siempre es, de hecho, lo primero que se pregunta a veces cuando uno empieza con un caso de litigio es, ¿te cobraron por las copias? Y casi toda la gente que han recibido nuestras compañeras de Doji les dicen sí, incluso ya hasta vamos a hacer como ahora sí que un medidor de cuánto están saliendo las copias por estado, porque en serio es una burla, y lo que pasa luego es que hasta que uno dice, no, perdón, pero no me puedes copiar, no me puedes cobrar por estas copias, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí sí ya la autoridad adquiere otra. Fíjate, Irene, ¿cuántos de nosotros, del público en general, de los mexicanos, sabemos esto? O sea, ya el simple hecho de mencionar el Código de Procedimientos Penales, muchas veces ni por aquí te pasa. Sí, precisamente este desconocimiento por Son parte abusos de las personas genera este abuso por parte de la autoridad. Porque si uno no sabe cuál es su derecho, obviamente no puede exigir absolutamente nada. Entonces, ok, es una realidad que no se necesita ser experto en materia penal para ir a denunciar, por supuesto que no, pero también es importante sí generar una cultura tanto de denuncia como de saber qué derechos nos asisten en cualquier tipo de procedimiento, no solo penal, cualquier tipo de procedimiento. Ahora, esta guía es tanto para el que va y denuncia un delito como para el denunciado, ¿sí? Así es. Por ejemplo, el tercer punto dice libertad de la persona a la que se le acusa de cometer un delito. Si yo voy a acusar, yo no quiero que salga, pero hay normas, hay leyes, hay principios, y este es uno. Sí, y de hecho nos pareció importantísimo poner este punto porque ahora sí que todos hemos escuchado de la famosísima puerta giratoria, ¿no? Y tiene que ver con este artículo, que es el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la verdad es que lo interpretan mal los ministerios públicos, porque sí dice que es un poco a la discreción del ministerio determinar si da libertad o no cuando alguien es atrapado en flagrancia en un delito. Sin embargo, lo que ellos descubrieron también era que es muy conveniente pedir dinero, determinar que si es como a discreción los dejo en libertad, y
mientras yo ya me saqué una ganancia económica, ¿no? Cuando el punto es, si corre riesgo la víctima, si se sabe que no se va a poder luego volver a buscar al probable culpable, si se va a entorpecer la investigación, dejarlo libre, ellos no pueden tener la discreción de dejarlo libre. Se tiene que acudir a un juez de control y explicarle la situación, un poco también para saber qué está pasando, ¿no? Pero justo nos pareció muy importante ponerlo porque, no solamente porque hemos discutido mucho al respecto, sino porque sí creemos que es una llave de corrupción en muchas fiscalías y procuradurías. Y déjame comentarlo, también tiene que ver mucho con la posibilidad de que la víctima vaya a un ministerio público, porque también este tipo de situaciones genera que el victimario incluso te amenace. Sabe de la puerta giratoria, sabe todo lamentablemente es reincidente en muchos de los casos, saben todo el manejo y son capaces de estar en el proceso, voltear y decirte, y ahorita que salga, vas a ver. Exacto. Entonces hay miedo. Hay muchísimo miedo y sí también creemos que hay un gran negocio en esto, ¿no? Lo cual nos parece muy preocupante, porque sí es una manera de decir, el sistema de justicia penal acusatorio se diseñó para garantizar que el inocente no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, con estas malas interpretaciones de ciertos artículos, lo que parece acabando, o lo que la gente piensa es que este sistema se diseñó para proteger a criminales, lo cual no es cierto. Sin embargo, si no se interpreta bien cómo están hechas las normas, pues sí parece que el sistema está hecho para proteger a criminales cuando no debería ser el caso. Pareciera que el sistema o la infraestructura humana del sistema está hecha para revictimizar a la víctima. Comentábamos hace un momento antes de iniciar esta charla que aquí en Mega Noticias TVC hemos venido haciendo un par de seriales sobre violencia de género, la violencia contra la mujer, y en uno de ellos me llamó mucho la atención que en el delito, que no está clasificado como delito, de pornovenganza, la víctima nos decía, llegué al Ministerio Público y de entrada la forma de hablarle, a ver chiquita, ya desde ese momento hay una agresión. Y luego decirle, a ver, muéstrame de lo que me estás hablando. Es que estás muy bonita. A ver, muéstrame. En ese momento se levanta la víctima y dice, se acabó, aquí no voy a encontrar lo que estoy buscando. Entonces, sí, pareciera que está hecho. Porque sí nos parece gravísimo, estamos escuchando todo lo del Me Too y la verdad es que sí, a veces creemos que es una desesperación porque las propias usuarias y casi todos los mexicanos sabemos que ir a un ministerio público difícilmente va a garantizar justicia en un caso de violencia. Oye, tocaste un tema bien sensible, este tema del hashtag Me Too. Una muy buena propuesta, pero que puede generar un caos, Completamente. Porque cualquiera puede denunciar sin argumentos. No, y que volvemos a lo del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? O sea, sí creemos que es indispensable partir de que una víctima es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, también sabemos nosotros que nos dedicamos a eso, cómo funciona el sistema de justicia del país. Entonces, sí, realmente creemos que este material es muy bueno, sobre todo para que las víctimas, las mujeres que han sido víctimas de violencia, también sepan diferenciar entre un delito y otro. Creo que también hay mucha confusión respecto a eso. Y que cuando son delitos que se tienen que denunciar penalmente, sepan cuáles son las herramientas y sus derechos, claro, para que no lleguen y igual, ¿no? Con este tono condescendiente, con este tono coqueto, con este tono perverso, las Lasivo. Intimiden para no denunciar este tipo de violencias, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, vamos a seguir platicando sobre esta guía contra la corrupción en los ministerios públicos aquí en Expedientes TVC. Ya regresamos. Y el número de ministerios. Y ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC, platicando sobre esta guía contra la corrupción en los ministerios públicos. Nos quedamos platicando muchos temas aquí que ya tendremos que atacar con la guía por violencia de género. Yo creo que es un tema muy, muy, muy importante, del cual la mujer, especialmente la mujer, tiene que saber cómo defenderse, ¿no? Cómo atacar y cómo presentarse y denunciar. Pero bueno, notificación a víctima u ofendido de una determinación. Así es, el Ministerio Público por ley tiene la obligación de informarle a la víctima o al imputado, a todos los involucrados en el proceso,
cualquier tipo de determinación durante las 24 horas posteriores a que realizó la determinación. ¿Para qué? Para que la víctima pueda inconformarse, pueda ir con un juez y decir que no está de acuerdo con lo que el Ministerio Público decidió. Por ejemplo, puede ser el archivo temporal o puede ser ya no investigar. Entonces, lo que no pasa es que el Ministerio Público no notifica correctamente en el tiempo y no le da la oportunidad a la víctima de inconformarse y en automático cierra el expediente, dejando en un estado de indefensión a la víctima. Ahorita que mencionabas el término no notifica en tiempo, déjame ir un poquito más atrás, muchas de las razones por las que uno no va al Ministerio Público es porque es un trámite engorroso y tardado. Así es. Hay una investigación, déjame decirlo así, hay un tiempo estimado de cuánto nos cuesta que nos tomen una declaración en el Ministerio Público. Sí, aproximadamente. El tiempo promedio es de 135 minutos y esta cifra se genera en nuestra investigación Índice Estatal de Desempeño de Procuradores y Fiscalías. Sí. Y el promedio es 135. Hay entidades en donde se tardan hasta 2 horas o más. Para tomarte para tomar la denuncia. O sea, para llamarte y decir, Así a ver, es. pásele. Exacto. 2 horas. Sí, en promedio. Más lo que se lleve el tomarte la declaración. Sí, así es. ¿Que puede llevarte un par de horas más? Sí, agregándole la ratificación. O sea, podemos hablar y ya hasta estamos de días. hablando de meses. Exacto, sí, sí, así es. O sea, el tiempo es increíble. ¿Y hay una estadística de cuántos regresan a ratificar? El dato de la ratificación no... Eso no lo hemos sacado, pero sí sería muy bueno. La cosa con este tipo de figuras es que como son ilegales, es difícil medirlas, ¿no? Porque obviamente si yo llego con un Ministerio Público y les digo cuánta gente viene a ratificar, no me van a decir, no, señoritas, aquí sabemos que no se tiene que ratificar. Entonces sí es chistoso a veces cómo medir este tipo de cosas, ¿no? Mucho sí es a través de actos o encuestas de percepción a los usuarios, pero pues sí es muy tardado sacarla, ¿no? Pero yo creo que sí sería interesantísimo, así como a veces preguntamos a la gente que está denunciando un delito cuánto le cobran por las copias, también empezar la pregunta de cuántas veces lo llamaban a ratificar y cuál fue el promedio de días que tardaron. A ver, vamos a entenderlo un poco más. ¿Qué hay? ¿Qué pasa dentro del Ministerio Público? ¿Cuál es la calidad jurídica, moral de los ministerios públicos? Y estamos hablando por Ministerio Público de todos aquellos funcionarios que trabajan dentro, no exactamente de la gente del Ministerio Público. Así es. ¿Cuál es ese entorno? ¿Hay malos salarios? ¿Sí? Sí, malos salarios, largas jornadas de trabajo, poca motivación de saber que van a ascender en sus puestos dependiendo del mérito, sino que es más bien una cosa política. Y de hecho nosotros también empezamos esta investigación porque decíamos, bueno, a ver, ¿qué pasa si un funcionario del Ministerio Público, como bien dijiste, no solamente los ministerios públicos, sino los peritos, los jueces de control, todos los involucrados en un proceso de denuncia, si hacen mal su trabajo, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién los está investigando? Y lo que nos dimos cuenta es que desde ahí empieza el problema, porque nos dimos cuenta que no están homologadas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la ley encargada de sancionar a funcionarios, con cada uno de los reglamentos internos y leyes orgánicas de fiscalías y procuradurías. Entonces ellos mismos tienen un desorden mental de no saber cuál es la institución encargada de sancionar, ya sea penalmente o administrativamente, a sus propios funcionarios. Y luego también el hecho de que sean ellos mismos los que se sancionan a ellos mismos, pues también es una cosa que sabemos que no da nada a buenos resultados, ¿no? Claro. Hablamos con varios funcionarios de ministerios públicos y nos decían, nosotros sentimos que realmente las responsabilidades administrativas dentro de la propia Procuraduría se usan más como un castigo político hacia nosotros que realmente como una herramienta para sancionar actos que estemos haciendo mal, porque ya sabe uno, y ellos les pueden decir que han trabajado en procuradurías y fiscalías, que le empiezan a uno un procedimiento administrativo porque probablemente ya hizo enojar a una persona superior que lo quiere tener mantenido a raya, en vez de que sea de si uno está haciendo mal su trabajo, se empieza ese proceso administrativo, que luego también se abre el otro problema de que muchas de estas fallas pueden constituir tanto una responsabilidad administrativa como un delito penal que se tiene que investigar. Y luego tienes a dos dependencias dentro de la propia Procuraduría investigando por separado el caso. El mismo caso. Entonces es realmente un relajo, ¿no? Sí. Entonces sí creemos que justo intervienen muchos factores, pero que también es muy importante que los que están al frente de estas procuradurías y fiscalías manden un mensaje claro
a toda la gente que trabaja en esa institución de que este tipo de prácticas no se van a permitir. Hijo, es que ese mensaje, claro, se dice fácil, pero estamos hablando de muchos años de este tipo de prácticas anquilosadas, enraizadas, enquistadas en todo el sistema, que es difícil. Yo lo platicaba hace todavía menos de un año con María de Los Ángeles Fromo, quien estuvo ahí promoviendo el tema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y le decía yo, hace falta, bueno, principio, capacitación del personal. Pero para que llegues a una buena capacitación tienes que hacer una depuración del personal, quedarte con lo que realmente vale, que tienen la capacidad. Luego, el tema económico, buenos sueldos. Exacto. O sea, para que en lo posible no caigan en la corrupción, en pedir dinero para hacer su trabajo. Son 3 detalles que parecen fáciles, pero verdaderamente son un muro que no deja pasar. Difícil. Sí, también le agregaría la profesionalización. Sí, no, claro. Pero también, o sea, si bien es cierto la carga de trabajo, los malos salarios a los que tienen que enfrentarse, también es una realidad que como servidor público, como funcionario, tú adquieres ese compromiso para justo tratar de hacer tu labor. Entonces también es importante... Ética. Exacto, ética, honestidad, justo, ese tipo de valores. Pues sí, pero hay familias, déjame decirlo así, no los defiendo, ¿eh? No, totalmente. De verdad que no soy el que más va a atacarlos, pero decir, a ver, con ética no va a comer la familia. Sí. Con horarios extenuantes de trabajo, con poco ingreso, ¿Sí? pues ves la oportunidad y lamentablemente la tomas. Es un círculo. Detención arbitraria, artículos 146 al 152, ¿esto a qué se refiere? La guía, estos 15 puntos no son solamente para los ministerios públicos. Ajá. Este punto en particular es competencia, digamos, de las policías. De las policías. Es decir, al momento de realizar la detención... Antes de que llegues al Ministerio Público. Antes de sufrir con el Ministerio Público. Las policías tienen protocolos de actuación que tienen que seguir para realizar la detención. En caso de que no se realice esta detención de acuerdo a esos protocolos y violando derechos humanos, también es facultad del Ministerio Público, o el Ministerio Público tiene la obligación de detectar estas fallas y iniciar el procedimiento. También puede generar un procedimiento administrativo en contra de los policías. Pero justo este punto es garantizar al imputado, también es para defensa y para imputado, que al momento de que se le detenga se realice con los de acuerdo, apegado a la ley. Este punto, el 10, me llamó mucho la atención. Asesoría de víctimas. Y está mencionando que las víctimas o ofendidos de un delito tienen el derecho de contar con una asistencia jurídica gratuita. Si yo llego al Ministerio Público, ¿habrá habrá ese abogado? ¿Sería un abogado? Así es. ¿Habrá ese abogado ahí presente para decir, a ver, yo le ayudo? Debe ¿Esa haber. sería la idea? Así es. Sí, de hecho es algo que también mucha gente no sabe, ¿no? O sea, que tal vez muchísima gente no tiene dinero para pagar los honorarios de un abogado, pero no tendría por qué, porque este es un derecho para cualquier persona que enfrente un proceso penal, que tenga una asesoría gratuita en la que se les va diciendo qué es lo que está pasando y le hagan la defensa ante al proceso que está viviendo, ¿no? Sin embargo, también lo que vemos es que a veces este tipo de abogados llevan muchísimos casos, no les pueden dar seguimiento, realmente solamente le pueden dar a uno, pero dicen que están viendo 3, o gente que es poco preparada, que son los resabios de todos los otros, que no tuvieron, que no los aceptaron para MP, no los aceptaron para perito, y los acaban dejando como asesores jurídicos, que tendría que ser todo lo contrario, o sea, tener a grandes abogados ahí que realmente se dediquen a defender los derechos de las personas que tienen que pasar por un proceso penal. Eso sería lo óptimo. Ahora, también entendamos que ¿cuántos casos se estarán atendiendo en un Ministerio Público al mismo tiempo? Sí, la carga de trabajo es bastante. Y el número de ministerios públicos peritos o sea, también en esta investigación que se señala, es muy poco. Pero bueno, ahí está este punto, uno tiene esa garantía de tener a un asistente, a un asesor jurídico en el Ministerio Público. Tenemos varios puntos y el tiempo se nos viene encima.
esto de la dilación o retraso en el procedimiento, que es el punto 15. Sí, es justo precisamente generado por esta carga de trabajo que tienen los ministerios públicos. En muchas ocasiones lo que sucede es que atienden expedientes que ellos o los jefes les indican que son relevantes, son los más importantes. Todos los expedientes que estén a cargo del Ministerio Público tienen la misma importancia, así sea un robo de un celular, así sea un homicidio. Evidentemente el daño a la víctima es diferente, pero por ley el Ministerio Público no puede retrasar una investigación y tiene la obligación de continuar realizando las diligencias para investigar el delito. ¿Cómo presentar una queja de una mala práctica? ¿Y a quién? ¿A quién la presentas? Pues básicamente sí creemos que la gente tiene que saber que esto sobre todo se hace ante un órgano interno de control de la Procuraduría de Fiscalía. Yo creo que sería como el punto directo para que la ciudadanía acuda y diga, sabe que yo tuve una mala práctica. Ya de ahí se determinará si la mala práctica consiste también en un delito, el cual también se tendrá que investigar, ¿no? Pero también lo que queremos hacer, y como decía antes, ¿no? Como el procedimiento varía de estado a estado, lo que queremos hacer es guías por estado, ¿no? Para que si alguien tiene un delito en Hidalgo o en Oaxaca, al consultar la guía ya vea exactamente cuál es el procedimiento que tiene que seguir, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo ahorita como para adaptarla, pero sí creo que ahorita se tiene que saber que es ante un órgano interno de control o ante unos teléfonos rojos que algunas procuradurías tienen, que están diseñados en líneas de atención directa, para que la gente sepa que si fue víctima de un delito, de una irregularidad, estas líneas se abren en las procuradurías y fiscalías para dar atención inmediata a estas quejas. Por lo pronto, esta guía es a nivel nacional y habrá detalles regionales que ustedes estarán adaptando. Exacto. Los detalles. ¿Dónde conseguir la guía? En las dos páginas, tanto en impunidad0.org como en tojil.org se puede descargar. Exactamente. Y no están en este momento en los ministerios públicos, ¿se los permitirán? Pues creemos que sí, la verdad estamos muy contentos. Sí creemos que esta guía está hecha para los usuarios y también para los operadores del sistema. Entonces estamos en pláticas tanto con la Ciudad de México como con Hidalgo para distribuirla gratuitamente en todos los ministerios públicos de estos dos estados. Pues les agradecemos. Estamos pendientes de la guía para el tema de la violencia de género. Claro que sí. Sí, en unas semanas más y lo platicamos aquí si están de acuerdo. Claro que sí. Sí. Irene Tello, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Moisés Beristán, muchísimas gracias. Y bueno, ahí está esta guía, la pueden descargar de las páginas de Tojil y de Impunidad Cero, cómo enfrentar esta guía contra la corrupción en los ministerios públicos, y nosotros, por supuesto, nos vemos la próxima aquí en Expedientes 13. Muy buenas noches.